Bienvenidos a ScreenFi. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un caso que ha aterrorizado y fascinado al mundo por más de un siglo. Jack el Destripador. Exacto, Jack el Destripador. Un misterio que, a pesar de tantas investigaciones y teorías, Hoy sí, muchísimas. sigue sin resolverse. Totalmente. Hoy en ScreenFi vamos a intentar desentrañar este enigma explorando los hechos, el contexto histórico A ver. y las claves que nos dejó este asesino serial. Siempre me ha intrigado cómo un asesino pudo sembrar tanto terror en una ciudad como Londres y desaparecer sin dejar rastro. ¿Cómo era Londres de Jack el Destripador? Para entender a Jack tenemos que transportarnos al East End de Londres en 1888. Uy. Olvídate de la imagen romántica de la era victoriana. El East End era un hervidero de pobreza, violencia y desesperación, sobre todo en Whitechapel. ¿Y qué tenía de especial Whitechapel? Whitechapel era un distrito marginal con calles abarrotadas, viviendas miserables y una falta de higiene que te pondría los pelos de punta. Imagínate 62 burdeles y unas 1,200 prostitutas. ¡Wow! Esas cifras son impactantes. Se entiende que este ambiente fuera un caldo de cultivo para la violencia. Pero, ¿por qué se le atribuyen a Jack el Destripador solo 5 asesinatos? He oído hablar del expediente de Jack, pero no tengo muy claro qué significa. Tienes razón, el término expediente puede ser confuso. El expediente de Whitechapel, como se le conoce oficialmente, incluye 11 asesinatos de mujeres ocurridos entre 1888 y 1891. Ajá. Pero solo 5 de ellos, los llamados 5 canónicos, se atribuyen con certeza a Jack el Destripador. ¿Y qué los hace tan especiales? ¿Por qué solo esos 5? La clave está en el modus operandi, una firma macabra que se repetía en cada uno de ellos. Jack no solo sometía a sus víctimas a un ritual de horror que iba en escalada. Cuéntame más sobre eso, porque la verdad es que no me imagino qué tipo de ritual podría ser tan específico como para diferenciarlo de otros asesinatos. Imagina esto, un corte profundo en la garganta que seccionaba la arteria carótida provocando una muerte rápida. Hasta aquí podría parecer un crimen común. Pero después comenzaban las mutilaciones a abdomen abierto con una precisión escalofriante, extracción de órganos como el útero o los riñones. Entiendo. Era algo más que un simple asesinato. Y en Pero- todos los casos la brutalidad era la misma. No, la brutalidad iba en aumento. El caso de Mary Jane Kelly, la última de las 5 víctimas canónicas, es el más impactante. La encontraron en su habitación completamente mutilada ¡Qué horror! y destripada. Algunos creen que Jack pasó horas con el cuerpo después de la muerte. Eso es terrible. Y pensar que todo esto ocurría en las calles de Londres. Espera, antes de seguir hablemos de las víctimas. ¿Quiénes eran estas mujeres? Las 5 víctimas canónicas eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y, como ya mencionamos, Mary Jane Kelly. Ajá. Todas ellas compartían un perfil similar, mujeres de clase baja trabajadoras sexuales que se veían obligadas a subsistir en las calles de Whitechapel. Es decir, mujeres vulnerables fáciles de abordar en la oscuridad de Whitechapel. ¿Se sabe algo de lo que hacían antes de ser asesinadas? ¿Había algún patrón en sus movimientos? Algunos testigos afirmaron haber visto a algunas de las víctimas con nombres poco antes de sus muertes, pero las descripciones eran a veces contradictorias. Rubio moreno, bien vestido, andrajoso. Ya. Es difícil sacar conclusiones. Claro, imagino que en aquella época, sin cámaras de seguridad ni nada parecido, los testimonios de los testigos serían poco fiables. Exacto. La policía de 1888 no contaba con la tecnología forense que tenemos hoy en día. Dependían de los testimonios, del análisis de la escena del crimen. Sí, Un hombre. auténtico rompecabezas. Y encima con la prensa sensacionalista respirándoles en la nuca, apuesto a que eso no ayudó mucho a la investigación. Para nada. Los periódicos publicaban todo tipo de especulaciones y rumores, a veces sin contrastar la información, crearon un clima de paranoia que seguramente entorpeció la investigación. Hablando de prensa sensacionalista, ¿recuerdas el caso del zapatero John Pacer? Si no me equivoco, la prensa lo acusó de ser Jack el Destripador sin tener ninguna prueba. Ah, sí. El pobre John Pacer, conocido como Mandil de Cuero, la prensa, buscando un culpable fácil, lo convirtió en el principal sospechoso. La policía, presionada por la opinión pública, lo arrestó, Ajá. pero lo liberaron al comprobar que no tenía nada que ver con los asesinatos. Un ejemplo más de cómo la presión mediática puede llevar a la injusticia. Pero volviendo a la investigación, ¿llegó la policía a elaborar algún tipo de perfil del asesino? Sí, el Dr. Thomas Bond, un médico forense, examinó las heridas de las víctimas y elaboró uno de los primeros perfiles criminales de la historia. Interesante. Describía a Jack el Destripador como un hombre solitario con ataques periódicos de manía homicida o erótica sin conocimientos quirúrgicos avanzados. O sea que descartaba la teoría del cirujano loco, que tanto se había popularizado en la prensa. Pero ¿qué tan preciso puede ser un perfil así?
Estamos hablando de 1888, la psicología criminal era una ciencia en pañales. Es cierto, pero el perfil del Dr. Bond, basado en la observación meticulosa de las escenas del crimen, Claro. ofrece pistas valiosas. No olvidemos que a pesar de los avances en criminología, la naturaleza humana no ha cambiado tanto. Tienes razón. Y hablando de pistas, no podemos olvidar las cartas. Uy. Esas cartas que supuestamente envió Jack el Destripador a la policía y a la prensa, ¿eran reales o solo una broma macabra? Las cartas son uno de los aspectos más enigmáticos del caso. La policía recibió cientos, la mayoría bulos o bromas, pero 3 destacan, querido jefe, Sos y Jackie, y la escalofriante desde el infierno. Esa última me da escalofríos. ¿No era la que contenía un riñón humano? Exacto. La carta llegó a manos de George Lusk, líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel, con la mitad de un riñón conservado en alcohol. Algunos creen que pertenecía a Catherine Eros, a quien le faltaba ese órgano. Sí. Otros lo ven como una broma macabra. Y la policía no pudo confirmar a quién pertenecía. Me parece increíble que con la tecnología actual ese misterio siga sin resolverse. En aquella época era mucho más difícil. Las técnicas de análisis de ADN no existían. Lo que sí sabemos es que la publicación de las cartas auténticas, o no, disparó al sensacionalismo y convirtió a Jack en una especie de celebridad morbosa. ¡Qué locura! Convirtieron a un asesino en serie en una estrella. Y mientras tanto, la policía seguía buscando al verdadero culpable. ¿Cuántos sospechosos llegaron a tener? ¿Cientos o cross? ¿Edad de Orsis? La lista incluía carniceros, barberos médicos, artistas, escritores, Escritores, incluso miembros de la realeza. miembros de la realeza. Espera, somos una teoría de la conspiración. ¿Hay alguna base para creer que la realeza estaba involucrada? Bueno, algunas teorías apuntan a que el asesino podría ser un noble con una doble vida. Alguien que podía moverse con impunidad por los bajos fondos sin levantar sospechas. Pero son solo esas teorías. Suena a argumento de película, la verdad. Pero antes de que nos perdamos en el mundo de las conspiraciones, creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestra audiencia en Screenfy asimile toda esta información. Regresamos en un momento con más detalles sobre este fascinante y escalofriante caso. Regresamos a Screenfy y seguimos explorando el misterio de Jack el Destripador. Después de ese repaso por los hechos básicos me quedo con más preguntas que respuestas. En serio, la policía nunca logró identificar al asesino. A pesar de los esfuerzos, el policía de Londres no pudo capturar a Jack Anony. La falta de pruebas concluyentes y la presión mediática crearon un laberinto de pistas falsas. Ya me imagino. Hablando de especulaciones, volvamos a esas cartas. Mencionaste que algunas eran falsas escritas por periodistas en busca de sensacionalismo. ¿No te parece increíble que jugaran con el miedo de la gente de esa manera? Increíble y lamentable. El morbo y el sensacionalismo siempre han vendido, y la prensa de la época victoriana no era la excepción. Manipularon información, crearon personajes, todo por un titular impactante. Pero algunas cartas sí generan dudas, ¿no? ¿Qué me dices de la famosa querido jefe? Se decía que mencionaba la mutilación de las orejas de una víctima antes de que la policía hiciera pública esa información. Cierto, esa carta ha sido objeto de debate entre los expertos. Para algunos es una prueba irrefutable de que su autor era Jack, ya que solo el asesino podía conocer esos detalles. Otros argumentan que la información pudo haber sido filtrada por la policía o la prensa. Entonces no podemos descartar que alguna de las cartas sea auténtica. Pero más allá de las cartas, ¿qué pistas concretas tenía la policía? ¿Había algún sospechoso que realmente les hiciera pensar que estaban cerca de atrapar a Jack? Había muchos sospechosos, pero ninguno con pruebas concluyentes. La policía investigó a personajes de lista en carniceros, barberos, médicos, personas con acceso a cuchillos y conocimientos de anatomía. La clásica imagen del cirujano loco, que siempre se asocia a Jack el Destripador, ¿no? Sí, pero no te creas que se limitaron al perfil del carnicero. También investigaron a personas de clase alta, artistas, escritores, incluso, como ya mencionamos, miembros de la realeza. De verdad. Cada vez que hablamos de la realeza, la historia se vuelve más intrigante. ¿Qué pruebas había contra estos sospechosos de la alta sociedad? Las pruebas, como en la mayoría de los casos, eran circunstanciales. Se basaban en rumores, coincidencias, testimonios poco fiables. Nada que permitiera a la policía realizar una acusación formal. Entonces, seguimos igual que al principio. Jack el Destripador se esfumó sin dejar rastro. En cierto modo, sí. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, la falta de pruebas concluyentes deja la puerta abierta a la especulación. Quizás el verdadero Jack nunca estuvo en la lista de sospechosos, o quizás la policía simplemente no supo conectar los puntos. Suena frustrante para los investigadores de la época, pero al mismo tiempo es fascinante para nosotros, los amantes del misterio. ¿Por qué crees que el caso de Jack el Destripador sigue siendo tan relevante hoy en día después de más de un siglo? El misterio sin resolver es un gancho poderoso.
La idea de un asesino en serie actuando con impunidad en el corazón de Londres sin ser capturado despierta nuestra curiosidad y nos desafía a encontrar una solución. Es como si Jack el Destripador se hubiera convertido en un personaje de leyenda, un fantasma que se niega a desaparecer. Exacto. Y no olvidemos el contexto histórico de la época victoriana con sus contrastes entre la opulencia y la miseria, crea un escenario perfecto para una historia de misterio y terror. Un escenario que nos permite asomarnos a las sombras de una sociedad aparentemente civilizada donde la violencia y la oscuridad se escondían bajo una fina capa de decoro. Y por supuesto no podemos subestimar el impacto de los asesinatos en la cultura popular. Libros, películas, series de televisión, videojuegos. Jack el Destripador se ha convertido en un icono del terror, un símbolo de lo perverso que puede llegar a ser el ser humano. Desde las primeras novelas de misterio hasta las series más modernas, Jack el Destripador sigue inspirando a creadores y alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Pero ¿qué pasó con la investigación después de la muerte de Mary Jane Kelly? Simplemente se rindieron. La intensidad de la investigación disminuyó. Sin nuevos asesinatos con el mismo modus operandi, la policía desvió su atención a otros casos. Pero el caso de Jack el Destripador nunca se cerró oficialmente. O sea que técnicamente la policía de Londres sigue buscando a Jack el Destripador. Increíble. Después de tantos años el fantasma sigue ahí. Pero dejando a un lado la frustración de no conocer la identidad del asesino, ¿qué podemos aprender de este caso? ¿Qué nos enseña esta historia de horror que ocurrió hace más de un siglo? El caso de Jack el Destripador nos recuerda que la violencia y la crueldad no conocen límites. Pueden surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en el corazón de una ciudad aparentemente civilizada. No importa cuánto avancemos como sociedad, la oscuridad siempre estará ahí acechando en las sombras. Es una verdad incómoda, pero es importante recordarla. ¿Y qué me dices de las víctimas? A menudo, en medio del sensacionalismo, nos olvidamos de que detrás de cada caso hay personas reales que han sufrido. Tienes razón. Las víctimas de Jack el Destripador, mujeres marginadas y vulnerables, merecen ser recordadas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Sus nombres no deben perderse en la niebla del tiempo. Sus nombres y sus historias. Eran mujeres con vidas, con sueños, con familias, y sus vidas fueron truncadas de la manera más brutal. Es importante recordarlas no solo como víctimas de un asesino en serie, sino como seres humanos que merecían una vida mejor. El caso de Jack el Destripador también nos recuerda la importancia de la justicia social. La pobreza, la marginación, la falta de oportunidades son factores que pueden crear un caldo de cultivo para la violencia. Las víctimas de Jack eran mujeres que vivían al margen de la sociedad en condiciones precarias, expuestas a todo tipo de peligros. Su muerte no solo fue una tragedia individual, sino un síntoma de un problema social más profundo. Y hablando de problemas sociales, no podemos olvidar el papel de la prensa en este caso. Mencionaste el sensacionalismo, la manipulación de la información. ¿Crees que la prensa contribuyó a crear un clima de miedo e histeria que dificultó la investigación? Sin duda. La prensa de la época victoriana, con su afán por vender noticias impactantes, alimentó la paranoia y la especulación descontrolada. En lugar de informar con rigor y responsabilidad, crearon un espectáculo morboso en torno a los asesinatos. Es una lección que debemos recordar: la información en las manos equivocadas puede ser un arma peligrosa. Es cierto. Ante un caso tan complejo como este, la información veraz y contrastada es fundamental. La especulación y el sensacionalismo solo sirven para confundir y desviar la atención de lo realmente importante: encontrar la verdad y hacer justicia. Y hablando de la verdad, ¿estás preparado para adentrarnos en una de las teorías más controvertidas sobre la identidad de Jack el Destripador? Por supuesto. Me encanta una buena teoría de la conspiración. Prepárate, porque esta te va a dejar con la boca abierta. Vamos a explorar la teoría que relaciona a Jack el Destripador con la familia real británica. En serio. Esto se pone cada vez más interesante. Cuéntamelo todo. Pero antes de revelar los secretos de la realeza, creo que es buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestra audiencia en Screamfy procese toda esta información. No te pierdas la tercera y última parte de este episodio, donde exploraremos las teorías más impactantes sobre Jack el Destripador y su legado en la cultura popular. Volvemos a Screamfy y esta vez nos adentramos en una de las teorías más controversiales sobre Jack el Destripador. Sigo esperando esta teoría sobre la realeza. Como lo prometido es deuda, vamos a explorar la teoría que relaciona a Jack el Destripador con la familia real británica. Al fin, cuéntame más. La teoría se basa en el libro Jack the Ripper, The Final Solution, de Stephen Knight, quien argumenta que el asesino era nada más y nada menos que el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria. Un príncipe como asesino. Eso sí que es fuerte.
¿Qué pruebas hay para decir algo así? Knight habla de supuestos romances y escándalos del príncipe, incluyendo un posible matrimonio secreto con una prostituta de Whitechapel. Según su teoría, los asesinatos eran una forma de silenciar a quienes conocían estos secretos y podían poner en peligro la reputación de la familia real. Así que mataban para proteger a la corona. ¿Y hay alguna evidencia real que respalde esta teoría o es pura especulación? La verdad es que las pruebas de Knight son más bien especulaciones y coincidencias. Muchos historiadores y expertos en el caso lo han desacreditado por falta de fundamento. La mayoría coincide en que es una teoría poco plausible. O sea que la teoría del príncipe asesino se queda en el terreno de la ficción. Así es. Que lástima hubiera sido un giro argumental digno de Screamfy. Cierto, pero esta teoría ha contribuido a alimentar el mito de Jack el Destripador y a mantener vivo el debate. Es que un buen misterio siempre atrapa y si le añades un toque de realeza, mucho mejor. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, no olvidemos que el caso de Jack el Destripador fue una tragedia real con 5 víctimas. Totalmente de acuerdo. A veces con tanto misterio nos olvidamos del lado humano de la historia. Es cierto. ¿Puedes recordarnos quiénes eran estas mujeres? Por supuesto, sus nombres eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Eran mujeres que vivían al margen de la sociedad, obligadas a trabajar en las calles para sobrevivir. Es importante no olvidarlas. 5 vidas truncadas por la brutalidad de un asesino que nunca fue atrapado. Más allá de la identidad de Jack, ¿qué otras lecciones podemos extraer de este caso? El caso de Jack, el Destripador, nos recuerda la importancia de la justicia social. La pobreza, la marginación y la falta de oportunidades pueden crear un caldo de cultivo para la violencia. Es un recordatorio de que debemos luchar por una sociedad más justa e igualitaria donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad. Totalmente de acuerdo. Y también nos recuerda que la oscuridad puede estar presente en cualquier lugar, incluso en una ciudad aparentemente civilizada como Londres. Exacto, Jack. El Destripador, con su brutalidad y misterio, nos confronta con la parte más oscura del ser humano. Un recordatorio de que la maldad existe y de que debemos estar alerta para combatirla. Ha sido un viaje fascinante por el caso de Jack, el Destripador, lleno de misterio, terror y lecciones que no debemos olvidar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en Screamfy. Esperamos que les haya gustado este episodio sobre Jack el Destripador. Y recuerden, si les apasionan los misterios y los crímenes reales, suscríbanse a Screamfy para no perderse ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima.